Yo empecé a hacer caricaturas, no precisamente caricaturas, pero sí dibujos de niño. Me gustaba mucho dibujar, había compañeros que les gustaba también, entonces formábamos un equipito, hacíamos historietas del hombre murciélago, porque antes no le decían Batman, le decían el hombre murciélago, y de vaqueros, y llenábamos nuestros cuadernos de historietas. Entonces, digamos que así fue como yo comencé, como creo que empieza muchísimos dibujantes, muchísimos pintores, y los niños generalmente nos gusta dibujar. Lástima que hay muchos que ya abandonan esa vocación y ese gusto y se dedican a otras cosas. Yo mismo pensaba que era una distracción o un hobby, algo que me gustaba mucho, me sigue gustando, pero nunca pensé que pudiera eso ser convertirse en una carrera profesional y que uno pudiera dedicarse a eso, vivir de eso y ser un adulto dedicado a eso. Aparte de que en la casa a uno le inculca que tiene que ser un profesionista serio, ¿no? Un abogado, un médico, un ingeniero, ¿no? No te dicen, oye, ojalá seas caricaturista de grande. Como me gustaba mucho hacer caricaturas, alguna vez vi que en el periódico de Jalapa anunciaban que compraban caricaturas a los dibujantes para la edición de las calaveras, pues que se hace cada año, ¿no? En noviembre. Entonces, pero esas caricaturas son generalmente de personajes, ¿no? Conocidos ahí en la ciudad. Entonces dibujé a mis maestros, a algunos funcionarios locales y personas así famosas, digamos, en el medio local. Junté unas 20 caricaturas y las llevé al periódico y entonces me compraron 3. Las revisaron y me compraron 3. Me pagaron 10 pesos. Y yo salí feliz porque en principio no sabía si les pagaban o no. No sabía yo si se parecían o no los personajes. Entonces me compraron 3 y yo salí feliz. Eso fue, pues debo haber estado en segundo año de la secundaria. Al siguiente año ya estaba yo ahí en primera fila con mi pequeño tambache de caricaturas para el periódico de personajes locales. Y me compraron otras 5, haz de cuenta. Así me la pasé año con año mientras estuve en la secundaria, en la preparatoria. Finalmente en el periódico local consiguieron maquinaria para imprimir dibujos y no sé qué. Y el director del periódico me llamó, porque ya me había visto todos los años llevarle caricaturas para las calaveras, y me hizo la invitación que si no quería yo colaborar con un cartón diario en el periódico. Un día fui y me dijeron, mira, aquí pintas el ratón Macías, aquí pintas un cerdo, y ya. Y yo me fui feliz, lo dibujé y se lo llevé. Ah, muy bien. Al otro día vi mi cartón publicado con un texto que le había puesto el director del periódico. Y yo dije, pues esto está re fácil. Pero como al cuarto día o quinto día, ya no me empezó a gustar porque lo que salía en la caricatura no era lo que yo pensaba, sino lo que el director pensaba. Y entonces dije, entonces ya yo le llevé todo, ¿no? Después, como un año después, ya vine a la Ciudad de México y ya hacía yo mis intentos en distintos periódicos. Y lo mismo, no me aceptaban, no me recomendaba a nadie, o sea, yo iba por mi cuenta. Y finalmente en el Novedades me dijeron, traiga usted su cartón, aquí nosotros publicamos.
en una esquinita de la sección editorial, publicaban un cartón, dice, aquí nos traen caricaturas rosas, yo veo de Mingote y de Vic, y usted traiga también las suyas y yo publico aquí la que me parezca mejor. Cuando yo empecé a publicar, digamos, ya profesionalmente, aunque mis dibujos eran muy, pues eran de un chavo que empezaba, ¿no? Pero ya era profesional porque hacía yo ya un cartón diario, me pagaban 10 pesos por cada cartón, pero yo veía a los grandes caricaturistas de esa época que estaban en los periódicos grandes, que eran Cabral, el maestro Guasp, Freire, Arias Bernal, Alberto Isaac, David Carrillo, y bueno, había para todos los gustos. Pero la mayoría, pues yo no sé, la Guerra Fría estaba en su apogeo en esa época. La mayoría de ellos siempre pintaban a los gringos como los héroes y a los rusos y a los chinos como los villanos y los malos de la película. Me llamó mucho la atención, en esa época, más o menos 1960, empecé a ver caricaturas del maestro Ríos. Creo que ya aparecían. Primero los veía yo en una revista que se llamaba Jaja, donde él colaboraba, pero hacía caricaturas de humor. Más adelantito lo empecé a ver en la revista Siempre, ya hacía cartón político, y me llamó mucho la atención porque eran muy diferentes sus caricaturas en relación al grupo predominante de caricaturistas. No solo en el dibujo, que era un dibujo más sencillo, más humorístico, sino en el contenido. Ya eran caricaturas de crítica al gobierno de México, ya los gringos no eran los buenos necesariamente de la historia. Era otra manera de ver, pues, la política. Me llamó mucho la atención y sobre todo a raíz de eso es que yo siempre he dicho que Ríos fue mi maestro, no porque me diera clases, sino porque uno aprende de lo que él está haciendo, sobre todo eso de la nueva actitud y la nueva manera de expresar las ideas, ¿no? Los que publicábamos en algún periódico en esa época, estoy hablando de 68 más o menos, nos censuraban mucho en los periódicos. No se diga cuando el movimiento estudiantil. Yo colaboraba en esa época en un periódico que ya desapareció, pero que era muy de derecha, que se llamaba Novedades. Cuando uno empieza, lo que quieres es que te publiquen y no tanto escoges el medio donde tú quieres desarrollarte o publicar cosas. Lo que yo quería era que me publicara. Y de hecho me empezaron a publicar ahí. Pero conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta de que en los temas nacionales me censuraban mucho. Yo inocentemente y empezando llevaba cartones, por ejemplo, en esa época del movimiento estudiantil, a favor de los estudiantes, pues no, nunca salían publicados. Entonces lo que decidimos hacer una revista propia para que pudiéramos sacar las caricaturas que a nosotros nos gustaban y que pensábamos que había que hacer. Entonces así fue como surgió la idea de La Garrapata. En sus inicios la hicimos, como es conocido, 4 caricaturistas: Ríos, Naranjo, Abello, y la echamos a andar con muchas dificultades porque naturalmente de los 4 solamente el maestro Ríos era el que tenía
cierta experiencia para hacer revistas. Los demás no teníamos ninguna y bueno, es más, nosotros queríamos que él fuera el director de la revista, pero no quiso, dijo, no, que sea una dirección colectiva. Y así la hicimos. Fue una experiencia muy bonita por eso, porque nos permitió hacer realmente lo que pensábamos en muchas de las caricaturas. Y, por ejemplo, para mí me dio la gran oportunidad de empezar a hacer historieta, un poco probando a ver qué salía. Y como la revista era nuestra, pues no había quien me censurara ni quien me dijera que corrigiera algo o que lo cambiara. Teníamos también presiones en la revista, porque, digamos, la revista era nuestra para hacerla, pero había un editor que era prácticamente el dueño de la revista. Este editor, según nos contaba, pues recibía siempre presiones del gobierno, se le dificultaba conseguir el papel, la impresión era bien difícil por lo mismo. Y en fin, ¿no? Que no pasó mucho tiempo cuando él decidió terminarla porque, pues, según dijo él, ya los gastos ya superaban a lo que recibíamos por la publicación, las ventas. No teníamos ninguna publicidad, todo era a base de lo que consiguiéramos por la venta de la revista. Para mí el camino de desarrollar una caricatura tiene como varios escalones. Primero escojo el tema del que voy a hablar. Y le pienso y claro, leo columnas, leo el periódico, oigo noticias, para formarme más o menos una idea de ese tema, que no necesariamente es lo que dice el periódico, ¿no? O lo que dicen los comentaristas. Pero eso a mí me sirve para ir más o menos sopesando o pensando cuál puede ser mi opinión, porque eso es lo que uno trata de decir, ¿no? Con la caricatura. Y después viene la parte que a mí se me hace más interesante y al mismo tiempo más difícil, que es la de poner en dibujo lo que estás pensando de ese tema. Yo le llamo ya tener la idea del cartón, o sea, la idea de lo que vas a dibujar, que siempre surge, pues en principio, ¿no? Lo más común es que siempre piensas que están dos personas hablando, una le dice al otro y el otro le contesta y en fin, ¿no? Pero yo digo, ese es para mí el primer paso, el primer escalón. Algo de lo que a mí me gusta mucho de la caricatura es que puedes pensar una idea, la puedes repensar y la puedes seguir pensando y siempre vas a encontrar algo más, algo más. Depende mucho del tiempo que dispongas. Y un poco también de la intención o de lo que uno quiera hacer, ¿no? Me gustaría que los lectores compartieran esa idea. Me gustaría que los lectores un poco pensaran igual que yo y que dijeran, por ahí vamos los dos, el que dibuja y el que ve el trabajo. Y que se fijara, además de la opinión que estás dando, que se fijara en la manera como lo hice. Porque muchas veces nada más se fijan en lo de encimita, que si estás a favor o estás en contra del gobierno, por decir. Si ellos están en contra del gobierno y tu cartón no está en contra del gobierno, no les gusta el cartón. Pero no van más allá de lo que tú quisiste hacer y la manera como hiciste. Para mí es importante el estilo, la manera en que desarrollas la idea. Cuando yo me inicié, me acuerdo que me preocupaba mucho eso. Y hacía yo los dibujos más absurdos, pensando en tener un estilo propio. Nunca quise que mis trabajos se parecieran a otros.
Pero era un camino equivocado, ya luego me di cuenta, porque yo trataba de poner las narices muy grandes o de poner las piernas muy flacas. Llegó un momento en que yo dibujaba los brazos con manos y en las piernas también les ponía manos en los pies. En lugar de pies, le ponía manos. Y entonces los monos estaban con los pies, estaban agarrados del margen de la caricatura. Era una locura que yo creo que no llevaba a ningún lado. Pero de repente en algún lado escuché una frase que decía que el estilo es el hombre. Y yo decía, el estilo es el hombre, pues, ¿qué querrá decir eso? Después ya me fui dando cuenta que efectivamente el estilo de tu dibujo o de lo que estás haciendo es parte tuya, es lo que estás haciendo. No puedes inventar el estilo, copiar el estilo de algún artista que te guste y decir, voy a copiar aquel estilo. Es como nuestra letra para escribir, ¿no? Nos sale espontánea como somos. Nos puede gustar la letra que hace fulanito y decir, yo voy a escribir como él, qué bonito se ve. Pero no es tu letra y finalmente terminas escribiendo como te sale, ¿no? Si lo vemos a través de los años, los temas son casi los mismos. Aquí en la política mexicana casi son los mismos: la corrupción, los fraudes electorales, la demagogia, el enriquecimiento ilícito, en general todo lo que es la corrupción en los políticos. Lo que cambia es la manera como uno los va tratando, cómo los va desarrollando. No porque se cambie la manera de pensar, ¿no? De decir que en una época uno dijo que esto era malo y luego en la otra época decir que esto está muy bien, ¿no? El mismo tema, sino conservarse en la misma línea, pero dándole una visión diferente, una forma de desarrollarlo diferente. Claro, para que el lector vaya viendo renovación en tu manera de decirlo, no tanto en lo que piensas de ese tema. Solamente comentar en relación a esta exposición que ojalá que a la gente le guste. Yo pienso que la mayoría son los mismos lectores que han sido a través de los años y que consideren el trabajo del caricaturista como un trabajo más, sobre todo que hay de todo, ¿no? Hay quienes son honestos y lo desarrollan limpiamente, hay quienes no lo son tanto y entonces su opinión resulta un poco artificial y corrompida y que a fin de cuentas esta es una muestra de trabajo a través de 50 años más o menos y espero que les guste mucho y que la disfruten.